Hola, soy Yunuen Maldonado. Y yo, Nitsi Belmonte. Y somos dos psicólogas hablando del mar de emociones en el que podemos perdernos en el día a día. Y convertirnos en náufragos emocionales. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Náufragos Emocionales. ¿Cómo estás, Yu? Muy bien, Itzi, muchas gracias. Ya acabándose un poquito el calorcito. ¿Tú cómo has estado? Bien, también muy bien. Esperando ya las lluvias, por favor, que llueva. Sé que en muchos lugares ya ha llovido, Yu. Aquí donde nosotros estamos no tanto, pero bueno, ya empiezan, ¿no? Ya empiezan. Por lo menos, oye, yo veía un meme de el ventilador tapándose. Vamos, campeón, podrás descansar por esta ocasión mientras las lluvias pasan. Entonces, muy por bueno. favor, que te quite. Así es, Yu. Pues bueno, estamos aquí nuevamente con un nuevo episodio, Yu, ahora dirigido a los hombres. Así es, y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio, que justo como comentaba Nitsi, tenemos un episodio enfocado ahora a los hombres con nuestro título, Los hombres no lloran. Exactamente. Justamente nuestra intención, ¿saben? Náufragos Emocionales tiene este objetivo de cuáles son todas esas turbulencias, tormentas, que nos hacen naufragar por este mundo de las emociones, sobre todo en esas emociones intensas, incómodas, Yu, pero ¿qué pasa con las emociones de los hombres, no? O sea, creo que obviamente hombres, mujeres sentimos emociones, pero hay un tema, Yu, en el caso de los hombres donde hay algo histórico, algo cultural, que pareciera yo que los imposibilita a hablar de sus emociones. Sí, totalmente, Nitsi. Y si nos vamos justamente a toda esta parte del contexto histórico, pues a lo largo del tiempo siempre se ha visto al hombre como una figura fuerte, como el que no se doblega, el que no llora, el que es el sustento de la casa, el que es el pilar de casa o de la familia, el que debe de llevar las riendas de... Sí, constantemente siempre llevan como este peso, el que debe ser el fuerte. Y que justamente se asocia la fortaleza como con la insensibilidad, pareciera, ¿no? Que en este contexto a lo mejor que tratamos como de identificar o de reconocer, como que justamente quien no demuestra lo que siente, esa es una persona fuerte. Pareciera, ¿no? Que ese es el mensaje que se transmite y que entonces tú como hombre, si a lo mejor tu familia está pasando por un fallecimiento de alguien, tú tienes que ser fuerte para tu mamá, para tus hermanas, para tus tías, para quien sea, porque tú eres el hombre, ¿no? Claro, inclusive fíjate, Nancy, lo pienso hasta desde la parte cultural. ¿Cuántas veces no escuchamos cuando a lo mejor un niñito se cae, se pega, se le rompe algo, se le pierde algo y entonces llora y viene el comentario de no llore como niña? Digo, ok, a ver, espera, ¿cómo lloran las niñas? Pues lloramos igual, ¿no? Claro. No hay diferencia. Pero ahí es donde empieza este peso cultural, ¿sí? Entonces, esto empieza a hacer parecer que entonces el niño no debería de llorar, no debería de quejarse, no debería de externar o de expresar algo, pues que a ellos les duelen. Sí, completamente, yo. Y creo que entiendo que esta parte cultural, social, pues hace difícil, ¿no? El que cuando llega alguien a lo mejor con un panorama diferente o con un discurso diferente en donde aquí, por ejemplo, la invitación es sí lloren hombres, ¿no? O sea, lo necesitan como cualquier ser humano necesita llorar, desahogarse, hablar de lo que siente. Eso no excluye a los hombres de eso, ¿no? Entonces es importante que expresen lo que sienten y que entiendo que cuando viene un podcast, lo que sea, una plática en donde te dicen esto, pues pareciera todo un desafío, yo, y lo entiendo, porque imagínate venir con una forma de vivir mis emociones que es reprimirlas, negarlas, evadirlas, ignorarlas, y de repente me dicen que, caray, que no, que también tengo derecho a expresarlas, como que entiendo que no es algo fácil, pero es algo que de verdad yo creo que lo podremos comentar ahorita en nuestras experiencias, vemos que lo necesitan. De verdad ahorita ya no es de que, bueno, piénsalo y consideras si crees que no. Lo necesitan de verdad, hombres. Y es que también algo bien importante, Nitsi, dentro del necesitar también viene la parte del poder hablar. Si tú me comunicas cómo te sientes, yo puedo ser empática y yo puedo entender qué es lo que está pasando. Y entonces en base a eso, bueno, buscaremos la manera de irlo solucionando. Pero si tú no me lo comunicas, ¿yo cómo lo voy a saber? O sea, no lo puedo adivinar. Y entonces tú podrás mantenerte como firme, como el que no pasa nada. Pero si dentro de tu persona está pasando todo, pues no me voy a dar cuenta de eso. O sea, también es algo importante. Necesitamos comunicarlo. O cómo lo expresen, yo, porque a lo mejor lo expresan de otras maneras. A lo mejor, por ejemplo, en el caso
de los hombres, como que expresar el enojo pareciera que es la excepción a la regla. Ese sí lo puedes expresar. De hecho, un hombre enojón, órale, es hasta un hombre con autoridad, es un hombre que impone, o sea, esa sí tiene, pareciera que es la única emoción que tienen derecho a expresar. Entonces, a lo mejor muchas cosas que sienten al final salen a través del enojo, pero es una máscara de otras cosas que en realidad hay de fondo. Entonces, a lo mejor hay un hombre muy frustrado, muy decepcionado, muy dolido por alguna situación, pero lo expresa con irritabilidad, a lo mejor lo expresa con mal humor, pero ¿qué hay detrás de eso, no? Claro, y que también, sabes, Nitsi, lo pienso un poco hacia atrás. Tengo más de 10 años dedicándome a la parte de la consulta privada y pienso como en mi población de hombres que ha llegado a consulta y yo creo que en su mayoría justo presentan este problema para poder comunicar lo que están sintiendo, para poder verbalizar o para poder externar a otras personas el cómo es que se están sintiendo, qué es lo que les está doliendo, qué es lo que los tiene intranquilos. Normalmente todo se mantiene callado. Sí, y que también aquí, bueno, hay que reconocer, Yu, que ya tan solo el hecho de que vayan a un proceso terapéutico ya es, wow, ya es algo bueno, pero qué importante que esto se siga sensibilizando, que cada vez más hombres reconozcan esta parte de necesito un espacio en donde hablar, en donde resolver, en donde adquirir recursos para poder afrontar mis emociones, pero y qué interesante saber que justo muchos de ellos llegan ahí porque seguramente ya están súper saturados de todo Claro. lo que tienen ahí guardado, ¿no? Yo también ahorita pensaba yo en un joven con el que platiqué que me decía algo que él desde su desconocimiento, porque se veía como muy real, me hace este comentario y me dice, fíjate, yo siento que yo no tengo la verdad problema como con manejar mis emociones, porque en realidad pues yo nunca las expreso, o sea, yo lo que siento, mejor no lo digo, y eso me ayuda como a evitar problemas, y eso me ayuda a que, pues, justamente, pues, yo no siento que tenga problema con eso, porque, pues, nunca lo digo, nunca lo expreso. Ujú. Y de verdad lo vi desde esta postura muy real, muy convencido de que así era, ¿no? Entonces ya yo le tuve que decir la cruel realidad que era, ¿qué crees? Eso significa que tienes problemas con manejar tus emociones, porque tan malo es ser explosivo en todo momento, impulsivo e incluso agresivo, como Siempre reprimirlo guardarlo, claro. por completo. Entonces, los dos son extremos y los dos son negativos. Yo le dije, tienes que empezar a expresar poco a poco eso, a saber qué sientes primero y para después poderlo expresar, como bien dices, en un sentido de qué necesito de ti. Necesito que me escuches, necesito que me ayudes a resolver un problema, necesito que me acompañes a caminar porque me estoy sintiendo muy desbordado. ¿Qué necesito? Pero si ni siquiera sé qué siento, porque todo el tiempo lo he reprimido, entonces ¿cómo voy a llegar a expresarlo y a pedir ayuda cuando lo necesite yo? Claro. Sí, 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 justamente, ¿no? El cómo, si yo no lo identifico en mí, pues es complicado que pueda encontrar una solución. Y sabes, ni cierto, estaba recordando que hace tiempo hicimos una encuesta a hombres, justamente, ¿no? Respecto a quienes realmente sí externaban lo que sentían, quienes en algún punto sí habían llorado frente a los demás, y en su mayoría no lo hacen. Sí, en su mayoría un hombre no llora frente a otra persona, inclusive pensando en parejas, ¿sí? Las parejas en su mayoría no lloran frente al otro, ujú, porque muchas veces justo se ve asociado culturalmente como esta parte de o de debilidad o de, oye, pues si yo soy el soporte de la pareja o de la familia, pues ¿qué va a pasar si entonces yo también me pongo a llorar? Exactamente. Sí, yo, no, la verdad creo que sí es algo que no es fácil como empezar a cambiar. Ujú. Eso lo reconozco, pero tampoco es imposible, yo. Y yo creo que aquí hay que hacer como mucho énfasis y poner mucha atención a a lo que también a lo mejor mi cuerpo me esté diciendo yo. Yo creo que esa sería como una herramienta o una estrategia que podemos compartir, porque a lo mejor habrá hombres que nos escuchan y digan, ok, sí, yo soy esa persona, ¿no? Soy esa persona que siempre me guardo todo, soy esa persona que nunca dice lo que siente, que siempre quiere verse fuerte para los demás. Ya me di cuenta que eso no me funciona, que en cualquier momento voy a explotar, ¿qué puedo hacer, no? Exacto, ¿y ahora qué? Sí, o sea, primer parte creo que sí es muy importante reconocer que eso no es funcional,
que eso simplemente fue algo que así aprendimos, pero que no significa que sea la única manera en que deben vivir sus emociones. Y ahora en esta parte yo creo que una excelente forma de comenzar es escuchando tu cuerpo. ¿Por qué lo menciono? Porque conozco y de nuestro trabajo que tenemos y demás, creo que nos podemos dar cuenta que muchas veces las emociones se manifiestan en nuestro cuerpo Claro. cuando nos rebasan, cuando nos desbordan. Entonces creo que en este sentido nuestro cuerpo puede ser como ese primer filtro como para saber cómo estoy manejando eso que estoy sintiendo, ¿no? Entonces desde dolores de cabeza, desde la famosa colitis por estrés, por tensión, el tener también contracturas, ¿no? También eso, ando todo contracturado, traigo todo aquí. Todo eso son señales que nuestro cuerpo nos está enviando de que hay algo ahí, de que hay algo ahí que me está preocupando. A lo mejor yo no lo noto, pero si mi cuerpo me está diciendo eso, ahí creo que ese es un Ahí primer está. filtro para poder detenernos y decir qué está pasando. Sí, sobre todo cuando estos síntomas son constantes. El dolor de espalda, el dolor de estómago, la parte de las alergias. Hay quien, por ejemplo, se llena de mucho acné y dicen, oye, pero ya fui, ya hice, ya volví y no se me quita, o sea, y ya hice los miles de tratamientos. Ah, ok, o sea, yo creo que entonces tenemos que trabajar mucho la parte de las emociones. Yo tenía un paciente hace mucho que recuerdo mucho que decía que tenía una tos muy fuerte, ¿no? Y entonces la tos nunca se le quitaba. Y cuando empieza a hablar justo de lo que siente, de lo que pasa, de lo que piensa, me dice, ¿sabes? Me di cuenta que la tos desapareció. Yo, claro, porque lo que necesitabas era hablar, ¿sí? Y algo que te impedía hablar, pues claro, como si tú no lo haces, claro que tu cuerpo lo va a somatizar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a tener tos entonces, ¿no? Ya que no te gusta hablar, pues para que haya algo, ahora sí, un motivo físico para que no hables. Sí, una señal de tu cuerpo también como Exacto. llamándote la atención, Sí, ¿no? totalmente. Fíjate que a mí yo me he dado cuenta, como que a veces, ahorita que dices eso, como que estoy bien y de repente cuando empiezo a hablar algo que siento que tiene cierta presión porque es algo importante o es algo que debo de transmitir bien, como que empiezo a garraspear mucho. Ujú. Me he dado cuenta de eso, como que de repente decía, porque estoy garraspeando, todo el día he estado bien y ahorita que es un momento importante para decir esto, y empezaba con... y me empecé a dar cuenta que a lo mejor era eso, o sea, Claro. ahí somatizándose. ¿Por qué? Porque a lo mejor era una emoción muy intensa para mí en ese momento. Y Ujú. fíjate, o sea, eso nos puede pasar a cualquier persona, eso no solamente a los hombres, ¿no? Pero creo que esa puede ser una buena señal para empezar a descifrar y poder empezar a traducir lo que mi cuerpo me está diciendo en una emoción. Esta Ujú. tensión, este dolor de cabeza, este dolor de garganta, ¿qué nombre le podré dar? O sea, ¿qué se parece más de lo que estoy sintiendo? Ya que no solamente se quede como a nivel físico, sino a nivel emocional, Claro, que es sí. frustración, presión, preocupación, estrés, o sea, como empezar a convertirnos Identificar la en emoción. eso y traducirla en emoción justamente. Mi dolor físico lo traduzco en una emoción. Así Yo es. creo que eso sería muy importante, como para empezar a hacernos de recursos que nos ayuden a pasar del no decir nada a comenzar a primero tener conexión conmigo mismo, ¿no? Creo que Claro. es el primer Sí, sí, paso, sí. vincularme conmigo y aprender a conocer qué es lo que estoy sintiendo y darle ese nombre completamente, ¿no? Así es. Y fíjate, ya que tenemos ahora sí identificada la emoción o lo que yo estoy sintiendo, ahora tenemos que comunicarlo. Nada más que al comunicarlo no se trata de gritarlo, ni de pelearme, ni de decir montones de cosas, no. O sea, lo voy a comunicar de una manera asertiva, ¿sí? O sea, ya identifiqué mi emoción, necesito compartírtelo, ¿sí? Ejemplo, en el caso de la pareja, por ejemplo, ¿no? Mi pareja hace algo que no me gusta y todo el tiempo me he quedado callado, 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 callado. Oye, mi amor, ¿sabes qué? Fíjate que quiero platicar algo. Constantemente esto que tú haces a mí me hace sentir desplazado, ¿sí? O a mí me hace sentir mal o molesto o triste porque yo lo percibo de esta manera. Y a lo mejor la pareja le va a decir, no, 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 yo nunca lo hice con esa intención. Yo a lo mejor le hice por esto y por esto, y entonces, ok, podemos identificarlo. Si ya sé que para mi pareja eso está siendo una necesidad, entonces claro que ya lo tengo identificado y puedo empezar a modificarlo. Pero si no lo identifico como una necesidad, ¿qué voy a modificar? ¿O cómo voy a aportar?
o cómo voy a favorecer algo a la relación. Sí, y tan solo hasta cómo pedir ayuda, ¿no? Yo, cómo decir justo lo que estoy necesitando. Y la verdad es que estos sí son pasos que requieren práctica, que requieren como un entrenamiento tal cual. A mí siempre me gusta mucho comparar como el cómo vivimos nuestras emociones con un entrenamiento deportivo, por ejemplo. Tú comienzas a entrenar un nuevo deporte, algún ejercicio, y no vas a notar resultados en una sesión de ejercicio, ni en una semana, a lo mejor ni en un mes, a lo mejor en un mes apenas empiezas a notar resultados de ese ejercicio que estás haciendo. Entonces a mí me gusta mucho verlo así, esto también es un entrenamiento emocional. Entonces también como que en ese sentido dar este mensaje de que si tú empiezas hoy a hacer estos pequeños cambios, a ser más sensible en cuanto a tus emociones, a reconocer que eres un ser humano y como ser humano vas a sentir y es importante que lo expreses y empezar esto, ¿no? ¿Qué señales me está mandando mi cuerpo? ¿Cómo puedo comunicar esto que estoy sintiendo? Esto es importante reconocer, Yu, que no va a pasar ni va a cambiar con ponerlo en práctica una vez. No, Con sí, claro, no. intentarlo 2 días, 3 días seguidos y decir, ay, no, esto no es para mí. No, es que esto es un entrenamiento como tal y tienes que ponerlo en práctica como un hábito, Yu. O sea, entre más lo practiques, entre más lo intentes, mucho más fácil esto se va a empezar a convertir en algo normal, en algo rutinario para ti y ya al rato ni siquiera lo vas a pensar o lo vas a tener que premeditar, ya va a ser normal, voy a expresar lo que siento porque es lo normal, o sea, yo creo que eso sería un ideal, Yu, que llegáramos como sociedad y que ese es otro punto que me gustaría mencionar, que también creo que como sociedad tenemos que ayudar, porque si hay hombres que se están animando a expresar lo que sienten y hay personas burlándose de eso, o criticando eso, o señalando eso, pues también creo que Sí, no, no no se favorece vale. nada. Exactamente. Entonces creo que también las personas que estemos alrededor, de hombres, hermanos, papás, primos, amigos, pareja, también debemos de incentivar eso. Y Claro. también reconocer y decir, di lo que sientes, cómo puedo ayudarte, porque así no puedo adivinar. Necesito cómo puedo ayudarte o qué estás tratando de transmitirme con ese enojo, con esa molestia, porque yo no lo sé. Y apoyarnos en lugar de ser dedos que señalan a los Así hombres es. que se animan a hacer estos cambios, ¿no? Totalmente, Nitsi, sí. O sea, yo creo que viene mucho esta parte del apoyar, ¿no? Del tratar de empatizar un poquito más. Sí. Sí. Y fíjate que dentro del empatizar hay otro punto que también me parece que es muy importante que identifiquemos y en base a eso desarrollemos la herramienta. Es el que muchos hombres toman papeles que no les corresponden, principalmente en la familia. Sí, a veces cuando son hijos de mamás solteras o en donde nada más hay un papá en casa o papá o mamá, o inclusive puede haber los dos, puede haber papá y mamá, pero el hijo toma porque a lo mejor es el mayor, porque es el hombre, y entonces toma el papel de la responsabilidad. ¿Sí? Y en muchas ocasiones sucede que a lo mejor hay más hermanos y la mamá, oye mamá, ¿me das permiso de salir? Dile a tu hermano. Oye, y el hermano a lo mejor ni siquiera quería tomar ese papel de responsabilidad y ya se lo diste. Y muchas veces, como hombre, pues toman el papel, decir, pues ni modo, a mí me tocó hacerme cargo de mi familia, ¿no? O estar al pendiente de mis hermanas o de mis hermanos, o cuidar a mi papá o cuidar a mi mamá. Sí, entonces es súper importante también el identificar si estamos tomando un papel que no me corresponde. ¿Sí? Y hay que identificar que, bueno, a lo mejor yo puedo ser hijo y pues mi papel es como hijo. Y si mamá le dice a los demás, pues pídanle permiso a su hermano, pues yo como hermano voy a decir, pues no, gracias, o sea, no es mi responsabilidad, es de los demás. Solamente que claro que esto se vuelve muy difícil. O sea, yo entiendo y más de alguna persona tal vez va a decir, oye, sí, lo dices muy tranquila, ¿no? Suena como muy fácil, pero a ver, hay que llevarlo a la práctica. Claro que se puede llevar a la práctica. Importante, a veces dentro de nuestras herramientas necesitamos el apoyo terapéutico, porque en el apoyo terapéutico vamos a hacer un análisis de todo lo que ha venido sucediendo, de cómo es que se van sobrellevando las cosas y entonces cómo es que puedo empezar a desprenderme poco a poco, porque efectivamente no es tan sencillo. Si llevo teniendo ese papel por 5, 10, 15, 20 años, pues claro que no lo voy a romper tan rápido. Sí, ser conscientes de eso, Así yo es. estoy de acuerdo. Y como bien dices, esta parte como de ser flexibles con esos
roles. Voy a usar esta palabra de flexibilidad en un sentido de que, sí, luego a veces pasa esto, ¿no? De que, porque es el hombre, tiene que encargarse de esto, y como que esas responsabilidades y anular lo que esa persona siente, quiere, piensa, pues claro que obviamente genera como esto, como de yo tengo que ser así, yo debo de ser así, yo no puedo mostrarme frágil, yo bla, bla, bla. Pero fíjate, Yu, que hay una autora que me gusta mucho, que tiene poquito que la descubrí, se llama Brené Brown. Ella habla de la vulnerabilidad, y tiene un libro que se llama así, El poder de ser vulnerable. Tiene varios, pero ese es el que he estado leyendo. Y tiene una sección específica para los hombres justamente, ¿no? De que hombres tienen que aprender a ser vulnerables. Tenemos mucho miedo, y creo que esto es en general, hombres y mujeres, a ser vulnerables o a mostrarnos vulnerables, porque nos han enseñado que mostrarnos vulnerables es mostrarnos débiles. Y entonces otros pueden aprovecharse de eso, si yo me muestro así. Pero aquí ella habla de otra cara muy diferente de la vulnerabilidad, y me dice algo que me encanta. Dice, ser vulnerable es sentir, punto, ¿no? Sí. Darnos permiso de sentir. Y ahí dice algo bien interesante, que me gustaría comentar, que espero ayude también para que generemos más esta sensibilización. Y es que cuando nosotros anulamos ciertas emociones, por ejemplo, en el caso de los hombres, que es lo que más vemos socialmente, de que anulan la tristeza, anulan el sentirse débiles, o el sentirse, pues sí, preocupados, porque no, yo debo de poder, yo debo de resolver o demás. Pero cuando anulamos ciertas emociones, por default, anulamos todas las emociones. O sea, cuando yo creo esta idea de que no sentir es mejor, de verdad es que anulo todo, incluso las emociones de bienestar. Entonces algo que dice esta autora es que cuando yo anulo la tristeza, cuando yo anulo el malestar, cuando yo anulo esto, estoy anulando también, por ejemplo, emociones como la alegría. Okay. Entonces cuando yo vivo una situación que me genera alegría, ¿sabes la forma de anularlo, Y me ha pasado, yo me identifiqué. Es pensando, es que está pasando algo bueno, ¿y si después pasa algo malo? Como que ya me adelanto y decir, es que esto está pasando, esto es muy bueno, o sea, es raro. Es raro, yo creo que va a pasar algo malo. Y entonces no te permites disfrutar. Entonces ahí estás anulando la alegría. O sea, incluso una emoción agradable la anulamos. Entonces, en el caso de los hombres, que nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad reprimen emociones porque es lo que han aprendido, entonces también dentro de ahí van a estar esas emociones de alegría, de reconocimiento, de orgullo. Tampoco te permite sentirlas. Claro. Porque es general, no tenemos la capacidad de decir, estas sí, estas no. No, cuando decidimos anular nuestras emociones, decidimos anularlas todas. Y definitivamente no es un camino de bienestar emocional. Eso lo único es que va a detonar en enfermedades. En eso va a detonar. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto cuando podemos aprender a expresar lo que sentimos y con eso favorecer no solo nuestro bienestar psicológico, sino también nuestro bienestar físico, ¿no? Así es, sí, totalmente. Y que normalmente, o en su mayoría, es lo que tienden a hacer los hombres, ¿no? En la parte del poner de por medio su bienestar físico. ¿Por qué? Porque no podemos o no se puede hacer contacto con las emociones tan fácil. Sí. Y que aquí yo también a lo mejor me gustaría mencionar el rol de a veces de nosotras las mujeres. A lo mejor también ahorita pensando en experiencias que he tenido en donde me he encontrado hablo de una población joven, en donde las mujeres como que quieren proteger a los hombres, ¿no? Como si no confiaran en ellos, o como si no confiaran en que ellos también pueden resolver. Y creo que eso a lo mejor pues es pues un área que también podemos colaborar en ese sentido. Y no querer, pues sí, o sea, resolverles, porque lo he visto mucho yo en mi trabajo, ¿no? Como el que, no, es que mi novio me necesita, no, es que mi novio no puede hacer esto sin mí, no, es que déjeme ir con mi novio porque se siente mal y solo yo lo puedo ayudar. También los hombres también son capaces, entonces también a veces nosotras a lo mejor caemos en este rol de sobreprotección a lo mejor. Y también a lo mejor ahí no digo que sea nuestra culpa ni mucho menos, sino simplemente a lo mejor también dar más oportunidad de que, a ver, amigo hombre, tú dime qué sientes, yo no puedo saberlo, yo no estoy en tu cabeza,
tú dime qué sientes o cómo te ayudo para que descifres qué Claro, sientes. sí, Por sí, sí. ejemplo, ¿no? Más desde esa parte de colaboración y no Ujú. tanto de tú no puedes y por eso yo te ayudo. No, no, no. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que dentro de esta educación, Itzi, y el trabajo de este cambio cultural implica, pues, el modificar muchas cosas desde casa, ¿sí? Justo como ahorita lo comentabas, ¿no? Vamos a proponer, vamos a generar esta parte del que el hombre pueda externar, pueda platicar, pueda tener la apertura, ¿no? Y puedo tener esta empatía. Pero también por otro lado, si yo tengo niños pequeños en casa, también puedo fomentar el que mis hijos tengan esta apertura emocional. El que si mi hijo está llorando, no pasa nada, mi amor, también llora, está bien. Es válido que llores. No le voy a decir, ay, no, ya vas a empezar a llorar como niña. No, 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 o sea, está bien, es válido que llores, que tienes. Inclusive los niñitos a veces lo identifican más rápido, ¿no? Es que estoy triste. ¿Por qué estás triste? Es que me pasó esto. Ah, ok, o sea, te entiendo, entiendo que debes de estar triste por esta situación. Sí, o sea, el que no solamente quede, ay, ahí vas otra vez con tus cosas, eres niño, hombre, ¿cómo te vas a poner triste por esas cosas? ¿Sí? El cuidar los comentarios que podemos hacer hacia los pequeños. Y yo creo que si nosotros lo gestionamos de manera adecuada, si yo fomento el que mi hijo hable, externe lo que siente, el que es válido que esté enojado, pero no porque esté enojado entonces va a golpear cosas o va a patear o va a gritar. Sí, no, es válido que estés enojado, vete a tu espacio cuando te sientas mejor. Bueno, lo platicamos, ¿no? Pero esta parte le va a dar esta apertura emocional, ¿sí? Y muchas veces entre los mismos hombres a veces se sienten juzgados por otros hombres. Y es como decir, híjole, ¿aquí en quién confío? Normalmente nosotros como mujeres, tú tienes a la amiga y te tengo que platicar algo, amiga. Y ahí ya tu amiga le dices, pues a ver qué. Fíjate que, ay, si tú quieres llorar, es válido. Sí, no pasa nada. Pero si un hombre llega y, amigo, te quiero platicar algo, fíjate que, y entonces llora, es como ¿qué le pasa? ¿Llora qué le voy a decir, no? No, es válido también, o sea, todos como personas nos podemos sentir muy bien y también nos podemos sentir muy mal y también nos podemos sentir del carajo, ¿sí? Entonces es válido nada más que tengamos esta apertura a escucharlo, ¿sí? Y que lo fomentemos también desde casa y de los lugares donde nos encontramos. Sí, completamente de acuerdo. Yo que es esta parte como en lo social, si vemos a alguien que está queriendo romper este estereotipo, expresando sus emociones y demás, validarle. Eso creo que es la clave, validarle y con ello justamente como generar esto de esto es normal, no esto es normal, esto no es extraño, o sea, lo extraño debería ser que se les enseñó a reprimir, que se les enseñó a ocultar. Eso es lo raro, eso es lo extraño, eso es lo que no debió haber pasado, pero bueno, así pasó. Este, qué cosas podemos hacer ahora como personas, como sociedad, para que esta situación pues no se siga repitiendo. Y que la verdad yo creo que sí ha habido cambios, yo, y lo cual me da como mucho gusto. Creo que sí ha habido cambios, creo que sí hay más hombres que empiezan a hablar de lo que sienten, que tienen una muy buena inteligencia emocional, lo cual es Ujú. súper valiosísimo. Y pues sí, creo que sería muy valioso que eso se creara una comunidad de hombres que sí lloran, ¿no? De Así hombres es. que sí lloran y que no pasa nada y que eso no los hace ni menos fuertes, ni menos valientes, ni mucho menos. Al contrario, justamente la valentía, esta misma autora que te platico, Brené Brown, habla que la valentía es mostrarse vulnerables. Nos han enseñado mal a que valentía es no tener miedo. Eso no es ser valiente, porque no es posible arrancar el miedo. Es una emoción que está ahí ligada a nosotros. No la podemos arrancar. Valentía es ser vulnerable. Valentía es permitirme sentir. Y ojalá que se pudiera poco a poco, ¿verdad? Con el tiempo, que se pudiera resignificar el concepto de valentía y que tanto hombres y mujeres pudiéramos decir somos valientes porque somos vulnerables y porque mostramos lo que sentimos, ¿no? Así es. Pues eso, creo que eso es la idea, Yu. Totalmente, Nitsi. Y fíjate que ojalá que con estos puntos que podamos estar tratando o que hemos estado tratando ahorita, pueda ser funcional también para los hombres, ¿sí? Algo que yo sí quiero hacer como mucho hincapié es, híjole, es que todos somos iguales en el sentido de hombres, mujeres, todos sentimos de la misma manera, habrá quienes sentimos más que otros, habrá quienes nos conflictuamos a veces más que otros, pero es válido que todos lo externemos. Entonces, lo difícil o lo complicado aquí es cuando yo reprimo, cuando yo mantengo porque la sociedad, porque el estatus, porque la familia así me lo establece.
Sí, entonces sí es bien importante que se den la oportunidad y yo los invito mucho a que de verdad, si tú eres hombre, nos estás escuchando, a que te des la oportunidad de poder hablarlo, de poder externarlo, de poder compartirlo con tu pareja, con tu familia, con los amigos, con la persona con quien más confianza puedas tener. Y en todo caso, si por algo no puede llegar a darse o no se puede llevar a cabo esta actividad, pues también te invito a que puedas tomar un proceso terapéutico. Sí, porque esto nos va a ayudar a tratar de entender muchas cosas de nosotros y el cómo es que puedo manejar esta dinámica. Sí, completamente, Yuya. Y de mi parte a mí me gustaría recomendar mucho esta autora que menciono, a Brené Brown, y recomendarles, tiene una charla en YouTube, que lo puedan por ahí, buscar así, Brené Brown, vulnerabilidad. Dura como unos 20 minutos aproximadamente, buenísima. Lo recomiendo obviamente para hombres, mujeres, pero en esta ocasión que el mensaje va dirigido a los hombres, por favor véanlo. Y también tiene un episodio en Netflix que también subió esta misma autora, también Ok. está buenísimo, 100% recomendado. Entonces creo que para profundizar más en esto, que queremos compartirles el día de hoy, checar estas otras fuentes, creo que van a sumar 100%. Entonces, Así pues es. bueno, con esto cerramos nuestro episodio del día de hoy, esperando que haya aportado muchísimo valor, Yu. Muchas gracias. A ti, Nitsi, muchísimas gracias. Y pues bueno, a todos los que nos escuchan una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio nuevo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós.